Bienvenido y bienvenida al podcast de Gas Renovable, el espacio donde analizamos el papel de los gases renovables en la transición energética. Y lo hacemos con la voz de sus más directos protagonistas. Hoy nos acompaña Luis Puchades, presidente de AEBIC, la Asociación Española de Biogás, una entidad que desde hace más de una década impulsa el desarrollo de este sector en nuestro país, representando a empresas, centros tecnológicos, productores y resto de protagonistas de la cadena de valor del biogás y el biometano. AEBIC representa e impulsa al sector del biogás para acelerar su papel en la transición energética de España. Por nuestro podcast ya han pasado profesionales de diversas asociaciones, conscientes de la importante labor que llevan a cabo. Las asociaciones sectoriales generan un impacto positivo que va mucho más allá del ámbito empresarial. Al unir a las empresas, impulsar la innovación y promover la colaboración público-privada, contribuyen a crear empleo de calidad, fortalecer el tejido productivo y dinamizar las economías locales. Además, su labor de divulgación y formación ayuda a que la sociedad comprenda mejor el valor de cada sector, fomentando la confianza, la transparencia y la adopción de tecnologías que mejoran la sostenibilidad y el bienestar colectivo. Son el puente entre industria, administración y sociedad. Sin ellas, el avance de sectores emergentes como el biogás sería más lento, más disperso y menos transparente. Ya sin más dilación, doy paso a nuestro invitado de hoy. Buenas tardes, Luis, y bienvenido al podcast de Gas Renovable. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un placer estar con vosotros. Pues a nosotras nos alegra muchísimo tenerte en nuestro espacio. Pues comenzamos, como siempre digo, por lo más básico. Luis, explícale a la audiencia qué es AEBIC, cómo y para qué surgió la asociación y cuál es vuestro papel en el ecosistema energético. Muy bien. Mira, vi que es una asociación que nace en 2009, donde, bueno, realmente nuestro objetivo siempre ha sido había dos objetivos primordiales: el fomentar las plantas de biogás por digestión anaerobia, a partir de sustratos agroindustriales principalmente, y eliminar las barreras con las que se enfrenta el sector en la actualidad. La verdad es que la asociación ahora está en una fase de crecimiento muy interesante, somos más de 100 asociados y bueno, y estamos ampliando objetivos para dar cabida a todas las formas de gas natural renovable. ¿Y qué tipo de empresas o modelos de negocio, ¿vale? ¿Qué protagonistas de toda la cadena de valor del biogás biometano tienen presencia en vuestra asociación? ¿Quién podría asociarse? Tratamos de dar cabida a todos los elementos de la cadena de valor. Tenemos desde empresas de ingeniería, del biogás, tenemos empresas de construcción, de plantas de biometano, tenemos empresas que son, bueno, pues proveedoras de materias primas, tenemos también promotores, tenemos empresas del sector energético, tenemos empresas del sector de los residuos, un poco todos aquellos actores que entran en lo que es la producción del biogás. La verdad es que estamos muy contentos y estamos tratando de ampliarnos, sobre todo lo que es en el mundo agro, de los residuos agroalimentarios y agroindustriales. O sea, ganaderos y agricultores, ¿no? Asociaciones, Exacto. granjas. Ganaderos, agricultores, acciones agrícolas, industrias agroalimentarias, todo este tipo de agentes. Muy importantes, porque sin campo y sin residuos, o bueno, incluso sin industria agroalimentaria, pues no había biogás ni biometano. Exacto. Genial. Vamos a ir al punto de partida del sector. Luis, ¿cuál es el estado actual del biogás barra biometano en nuestro país? Háblanos de cuántas plantas hay en operación, cuántas A en ver, desarrollo. sí, a ver, digamos que ahora el desarrollo del biogás en España está muy por debajo de los estándares europeos, a todos los niveles. Hay apenas 250 plantas de biogás y vinculadas fundamentalmente al tratamiento de aguas y tratamiento de residuos urbanos. De estas 250, pues unas 80 son de perfil, 80 o 90 son de perfil agroindustrial y solo hay 17 plantas de biometano, de inyección de gas en la red. Entonces realmente es bastante poco comparado con otros países. Sí que es verdad que ahora mismo hay muchos proyectos de biogás y biometano desarrollándose. Pero bueno, pues estos proyectos tienen tramitaciones lentas y aunque se puede decir que puede haber, pues a lo mejor más de 200 plantas de biometano en desarrollo en toda España, pues está por ver cuántas de ellas consiguen llegar a buen puerto. Sí que es verdad que el potencial lo tenemos para estas plantas y más, pero bueno, es algo que va yendo poco a poco.
Y una pregunta, Luis, ¿las plantas de biogás en España son iguales que en otros países como Dinamarca o Alemania? Me explico. Por lo que tengo entendido, es que otros invitados a veces han sacado a colación este tema. Ujú. El tipo de residuos importa y mucho, ¿vale? Para a la Sí. hora de distinguir una planta biogás. Entonces, en Alemania, o en Dinamarca o en Francia, podría ser que las plantas biogás, pues, utilizaran más residuos agroganaderos de granjas que a lo mejor agroindustriales o de lodos de depuradoras. No lo sé, me gustaría saber tu opinión. Pues, a ver, con respecto a otros países sí que hay similitudes y diferencias. En primer lugar, los residuos que tenemos en España en algunos casos son distintos. Por ejemplo, aquí el peso que tiene la industria del olivar o la industria del vino es muy fuerte. A ese nivel sí que son residuos que puedes no encontrar en Dinamarca o en Alemania. Alemania había sido un mercado históricamente muy dominado por estiércoles y por cultivos energéticos. El cultivo energético no es algo que se plantee realmente en España. Cosa que, por ejemplo, con Dinamarca, en Dinamarca las plantas son muy grandes y muy centralizadas de residuos. En España también los proyectos tienden a ser grandes, pero hay de todo un poco. Entonces, bueno, sí que es verdad que como asociación a nosotros nos gusta un modelo de plantas a lo mejor relativamente contenidas, muy vinculadas al entorno agrario. Modelos como el francés o el italiano creo que tenemos que aprender mucho de ellos, pero bueno, pero al final, como todo, el desarrollo en España lleva sus particularidades. Vale, pues para que le vaya quedando claro a la audiencia, de lo que se trata es de aprovechar, no los residuos, que ya nos han dicho que no utilicemos esa palabra y me parece muy bien, ¿vale? Los subproductos orgánicos Ujú. de cada actividad agraria y ganadera de cada comunidad. Por ejemplo, como bien dices, donde haya vino, ¿vale? Pues donde haya vides, pues los residuos de la vid. Donde se cultive, por ejemplo, bueno, yo qué sé, paja de arroz, ¿vale? Arroz, donde haya arroz, pues utilizar la paja de arroz. Donde haya, por ejemplo, ganado, vacuno, porcino, pues utilizar sus residuos, ¿no? La idea es, utilizar los recursos que haya en cada zona, en cada territorio. Y de ahí Exacto, pues, hacer una tipología de planta de biogás. exacto, así es. Muy bien. Es Vale, el objetivo. hablemos de barreras y retos, Luis. Si bien ha quedado claro que el potencial de nuestro país es grande, porque eso no lo duda nadie, el crecimiento del sector sí que es verdad que se topa con obstáculos. Trámites administrativos, regulación dispersa, aceptación social. ¿Cuáles son las barreras más acuciantes, según tú, que hoy impiden que un proyecto de biogás o biometano pase de la idea a la realidad? ¿Y qué se puede hacer para desbloquear todo eso? Bueno, vamos a ver. Hay diversas barreras o dificultades que ahora mismo están atravesando los proyectos. El primero de ellos es un rechazo social muy fuerte. Se ha generado un muy mal concepto del biogás, concepto que creo que el sector tiene que ayudar a trabajar a hacerlo. Pero sí que es verdad que ahora mismo el biogás genera mucho rechazo, probablemente por la componente de que son plantas de gestión de residuos. Esto es un NIMBY del libro, es decir, Not in my backyard. Todos somos conscientes que los residuos deben de tratarse, pero casi nadie quiere que una planta de tratamiento de residuos esté cerca de su ubicación, pues por las molestias que puede llevar derivadas, pues por ejemplo, del transporte de residuos o otras molestias si no se hacen bien las cosas en la planta. Esto es una cuestión que hay que saber trabajar bien. Y creo que el sector tiene mucho trabajo por delante en lo que es el área de comunicación y el área de también de demostrar que las plantas que están funcionando no causan problemas e impactos al entorno. Esto es importante. Luego, por otro lado, nos hemos encontrado con que las administraciones, bueno, pues no han sido rápidas a la hora de tramitar este tipo de proyectos, porque también es verdad que se han enfrentado a una avalancha de proyectos y muchas veces no tenían los medios. Creo que las administraciones regionales han hecho un esfuerzo por tratar de conocer y adaptar las plantas, adaptar el conocimiento de los proyectos y tramitar con la mayor agilidad posible, pero esto no es sencillo cuando existen muchísimos proyectos en curso que entran de golpe. Entonces, estas creo que son las 2 principales cuestiones que hay. Luego hay otras cuestiones menores, como puede ser el facilitar la aplicación facilitar, por ejemplo, la interconexión de las plantas con la red gasística, o que haya un marco más favorable a nivel estatal a ese tipo de proyectos. Son muchos los aspectos que se deben de
que se deben de tener en cuenta para que un proyecto llegue a buen puerto. Pero principalmente, yo creo que ahora mismo es la cuestión del rechazo social y la cuestión del de los permisos, lo que más está complicando el que estos proyectos lleguen a buen puerto. Y Luis, ¿tú no piensas que podemos habernos quedado socialmente con una imagen anticuada de lo que implica la gestión de estos residuos? Porque hace 20 años no existía la tecnología que existe hoy día y está claro que asociábamos las empresas o los sitios donde se gestionaba la basura, ¿vale? En los vertederos, con malos olores, con insectos, con, en fin, pues nadie lo quería cerca, desde luego. Pero hoy en día hay muchísima tecnología para que todas estas cosas ya no ocurran. Ni olores, exacto, ni A ver, olores, ni... existe mucha tecnología y existen muchos mecanismos para evitar que una planta de biogás impacte. La tecnología ha avanzado mucho y yo creo, bueno, pues que ahora mismo el estado del arte nos permite hacer proyectos viables técnicamente que gestionen residuos y que no causen problemas en su entorno. A partir de ahí, también es cierto que el nivel de obligaciones a los que los proyectos van a ser sometidos son muy elevados, con lo que también digamos, la administración está muy encima de estas plantas, con lo que lo va a hacer bien. Los proyectos, hay que estar tranquilos que los proyectos que estén operando van a hacer las cosas lo mejor posible. O sea, tranquilidad. La audiencia puede estar tranquila que tanto la normativa como la tecnología A ver, la tecnología está ahí y la normativa es sumamente estricta. Por tanto, creo que las cosas, creo que el sector al final, cuando le dejen hacer los proyectos y operarlos, eh, la conflictividad social va a disminuir mucho. coincido contigo, Luis. Vamos a hablar de colaboraciones. Hace poquito habéis anunciado en AEBIC que un acuerdo, ¿vale?, con el Centro Tecnológico AINIA para impulsar la producción de biogás y biometano. ¿Qué áreas aborda este convenio? ¿Cómo puede acelerar este tipo de alianzas la innovación y puesta en marcha de proyectos? Y si nos puedes hablar de otras colaboraciones, no solo la de AINIA, pues genial. Sí, ahora mismo desde AEVIC estamos llevando colaboraciones con diversos centros e institutos. AINI es uno de ellos, que ha sido siempre uno de los referentes en producción de biogás y biometano de España, en conocimiento de tratamiento de digeridos, en conocimiento del pretratamiento de los residuos y de los subproductos. eh, y bueno, la verdad es que a ese nivel son un centro de referencia, pero hay muchos otros en España que tienen muy buen nivel. El nivel tecnológico y el nivel científico en España respecto al biogás es muy alto y tratamos de tener las mejores relaciones posibles desde AEBI con otros centros tecnológicos. Luego también estamos colaborando con el IDAE con manuales de buenas prácticas y estamos también tratando de hacer proyectos y colaboraciones con diversas agencias público-privadas para, bueno, pues para impulsar el sector y demostrar el buen hacer del mismo. Luis, ¿tú podrías compartir ahora con todos nosotros alguna innovación de los últimos tiempos referente al biogás y biometano? Hay muchas, por ejemplo, en el tratamiento del biogás se ha mejorado muchísimo la eficiencia ahora mismo para depurar el gas y producir biometano, pues es sorprendente. Ciertamente los costes están bajando a ese nivel y se hacen cosas muy interesantes. También con la evolución del digerido, con los sistemas de tratamiento de digeridos y de producción de fertilizantes a partir de estos digeridos, se está avanzando mucho y hay diversas empresas que tienen soluciones tecnológicas interesantísimas. Es todo muy, la verdad, muy interesante. Luego, otras áreas, pues, por ejemplo, mecanismos de control de olores, pero eso también va muy vinculado en general al mundo de la gestión de residuos, mecanismos para concentrar el biometano y transportarlo, bien sea líquido o comprimido. Hay avances tecnológicos en todas las áreas. Y también, bueno, como comentaba, otro tema muy interesante es el tratamiento de ciertos residuos y subproductos, como puede ser la paja y otros subproductos agrícolas, que nos permiten hacer auténticas virguerías y hacer extracciones de la energía de estos subproductos muy interesantes que hace unos años no eran posible hacerlas.
Una idea clara para los oyentes. Una planta de biogás de hace 2 años no es como una planta de biogás de hoy en día, pero es que las plantas de biogás de dentro de 2 años no serán como las de ahora. Es decir, gracias a la innovación y a la I+D que se está aplicando, las plantas de biogás biometano cada vez van a ser más eficientes, más seguras bueno, a saber hasta dónde nos pueden llevar. Efectivamente, efectivamente, ese es el eso es un hecho. Pensemos una cosa, que España no está inventando el biogás. Esto es una tecnología que hay miles de plantas en toda Europa y en todo el mundo. Realmente aquí estamos haciendo algunos avances interesantes, pero también estamos trayendo lo mejor de toda Europa a nivel tecnológico. Por tanto, yo creo que el nivel de los proyectos que se van a ver en España es muy elevado y que va a sumar todo el know-how que se ha creado en los últimos 20 años en Europa. Bueno, alguna cosa positiva tenía que salir de que lleguemos tarde, de que vayamos a la cola, Por así decirlo. positivarla. Efectivamente, efectivamente. Yo creo que los proyectos en España y los agentes implicados en el desarrollo de plantas van a hacer proyectos que van a ser ejemplos auténticos desde un punto de vista económico, social y medioambiental. Por suerte para nosotros. Exacto. Luis, Sedigas hace un tiempo, hace unos meses, publicó un código de buenas prácticas para sus asociados. Vosotros, en el Salón de Gas Renovable, hace varias semanas presentasteis un certificado conjuntamente Ujú. con Siembra Social Energía y creo que con la Politécnica de Madrid, si no me equivoco. Un certificado que no es más que una herramienta que pretende reconocer buenas prácticas en los proyectos de biogás y biometano. ¿Podrías explicarnos en qué consiste este sello, qué criterios incorpora y cómo piensas tú que va a ayudar a dar confianza al sector? A ver, es un certificado, el certificado de excelencia en biogás y biometano es un nuevo sistema de certificación en España que reconoce los proyectos que destacan por sus buenas prácticas técnicas, ambientales y sociales. Como es cierto, estamos ahí colaborando, está creado por la Universidad Politécnica de Madrid y la consultora Siempre Energía. Y este certificado lo que busca es garantizar el impacto positivo de los proyectos y su alineación con las comunidades locales y la sostenibilidad. Por otro lado, existen otras certificaciones a nivel profesional y de sostenibilidad, como la certificación Biogascer, que valida las competencias técnicas de los profesionales, o sistemas como ISCC, que son reconocidos por la Comisión Europea para demostrar la sostenibilidad de la producción y cumplir con la Directiva de Energías Renovables. Es decir, a ese nivel estamos muy orgullosos del CEBB y a su vez hay otros certificados de buenas prácticas, indudablemente. Y no sé, puedes decirnos, todo esto es porque nuestro público, Luis, Mm. sí, nos escuchan profesionales y empresas del sector, desde luego, pero lo dirigimos el podcast al ciudadano de a pie, ¿vale? A la población en Claro. general y queremos que entiendan todo esto. Entonces, por ejemplo, ponos un caso práctico, ¿vale? De una empresa que tendría que hacer o qué criterios evaluaríais para que consiguiera este sello. A ver, lo que se va a evaluar es la sostenibilidad de los sustratos, de dónde vienen, la cercanía de los mismos, una buena gestión de los digeridos, una buena integración con el entorno agrosocial, el tema del control de olores, los sistemas de entrada a la planta que se hagan bajo requisitos de mínimos olores. Son, son muchas las cosas que se tienen que evaluar para poder reconocer un proyecto como que está haciendo las cosas bien. Pero también he de decir que no me cabe la menor duda que muchos de los proyectos que se harán en España van a estar en condiciones de ser certificados como excelentes en la gestión de todos los aspectos de los subproductos y de los residuos y de la producción del biogás. ¿Y este sello lo solicita la propia empresa? ¿Lo otorgáis vosotros? ¿Cómo funciona? Bueno, lo tiene que solicitar la empresa. Ujú. Em, y luego, bueno, pues está lo que es el comité del certificado de excelencia, que será el que vaya dándolo a las empresas que lo hayan solicitado y que cumplan con los requisitos. O sea, que una empresa con un sello como este, bueno, cuando vaya a un territorio a decir que va, bueno, que pretende instalar una planta, pues da mucha tranquilidad Exacto. a la Así es. población. Muy bien. Más allá del discurso técnico, Luis, ¿qué aporta el biogás al ciudadano de a pie? Por ejemplo, no sé, está claro, ya hemos hablado de la gestión de residuos, hablemos de reducción de emisiones, generación de empleo.
Cuéntanos. A ver, en primer lugar, el biogás, una planta de biogás lo que tiene que ayudar al pueblo es que si tiene un problema de residuos, se minore. Si tiene un problema de, pues, de generación de estiércoles y de purines que se aplican a campo, que esto se pueda reducir, y se pueda reducir de una manera importante. Eh, Porque no tiene nada que ver la aplicación a campo de un digerido o de, y- o de un fertilizante producido a partir de digeridos con un purín o un estiércol fresco. Entonces, a ese nivel tiene que ayudar a reducir la cuestión de olores en el proyecto. Eso por un lado. Por otro lado, la, la planta tiene que tener beneficios sociales y económicos directos para el ayuntamiento donde se ubique y para los municipios alrededor de ellos. ¿Esto qué es? Por ejemplo, pues indudablemente pago de impuestos por la construcción, pago de impuestos todo lo que sean necesarios y toda la economía alrededor del proyecto que tiene que crear. Ya no solo los puestos de trabajo directos, sino también los indirectos, como pueden ser transportistas, proveedores, las industrias agroalimentarias y los ganaderos que pueden hacer una mejor gestión de sus residuos. Todo esto es importante. Entonces, digamos, todo lo que son las ventajas para el municipio tienen que ir por varias vías. Pero fundamentalmente las económicas son importantísimas. Que los municipios se vean beneficiados económicamente de la presencia de la planta. Eso en primer lugar. Como he comentado, eso es por creación de empleo, por acuerdos sociales con el municipio y por generación de puestos de trabajo directos. Y luego, por otro lado, tienen que haber los beneficios indirectos, que es a la industria agroalimentaria local, de la cual también se nutre el municipio por la vía de puestos de trabajo y por la vía de impuestos, pues también tiene que ser beneficioso. O sea, esto es fundamental. Y el no causar problemas ni de olores ni de otro tipo de impactos. Hay que buscar todas estas cuestiones combinadas. Eso a nivel local, Luis, pero bueno, al final todos salimos beneficiados por la reducción de gases de efecto invernadero, porque Todo, mejoramos el medio ambiente. efectivamente, todos salimos beneficiados, pero es tremendamente importante que el municipio se vea beneficiado. Y si el municipio ve un problema de olores por la gestión de cualquiera de los subproductos de la industria agroalimentaria, que se minore, que el dinero llegue al municipio y que hayan acuerdos con el municipio importantes. Esto es fundamental. Y si no existe esa licencia y esa aceptación social, pues va a ser muy difícil que los proyectos se ejecuten, por lo que comentábamos. Las plantas de gestión de residuos y de biogás en particular, ahora mismo tienen una injusta mala prensa. Entonces, solo mm, teniendo a los agentes locales del lado del proyecto y a los agentes agro, y habiendo, y cuando se genera un claro beneficio para el municipio, pues es cuando los proyectos podrán ir adelante. Pero como he comentado, está la cuestión de dinero directamente por impuestos, evidentemente, cumpliendo la normativa. Están los acuerdos sociales que debe de alcanzar la planta con el municipio. Están los puestos de trabajo directos, indirectos y el ayudar a hacer una mejor gestión de los residuos que hubiera en el municipio. El famoso triple impacto, Luis. Tiene que haber impacto económico, impacto social, impacto medioambiental. Exacto, así es. Positivo, por supuesto. Pues vamos a seguir hablando de aceptación social. ¿Cómo abordáis vosotros desde AEBIC esta aceptación social? ¿Qué estrategias o buenas prácticas aplicáis para evitar pues, este tipo de conflictos locales? Bueno, lo que se ha hecho es un se ha generado también, por así decirlo, un comité de buenas prácticas y un grupo de trabajo de buenas prácticas interno en la asociación para abordar estas cuestiones y se están tratando de generar conversaciones con los agentes sociales, tanto públicos como privados, como también del sector agroalimentario, para abordar esto. Y creemos que es algo importantísimo. Desde la asociación entendemos que ahora mismo esta es la principal cuestión que afecta al sector y que se debe abordar directamente y con total transparencia hacia todos los agentes. Estamos dedicando muchos recursos a analizar la cuestión social internamente y a colaborar tanto con otras asociaciones como con la administración para dar una buena imagen del sector. Y puedes compartir, sin decir nombres, por supuesto, algún caso recientemente de algún caso positivo que hayáis visto que gracias al diálogo y gracias a
a acciones colaborativas e informativas haya cambiado la percepción de algún territorio, de algún proyecto? A ver, me consta que hay proyectos que, sobre todo aquellos que han vinculado mucho a la industria agroalimentaria local, han conseguido que la percepción del municipio sea positiva por cuanto beneficie directamente a los agricultores, a los ganaderos y a la industria local. Nos consta de varios proyectos que se han abordado así, desde un punto de vista muy agro. Cuando los agentes agrarios que viven del campo quieren y desean el proyecto, es mucho más fácil que este vaya adelante. Cuando los agentes agrolocales no están involucrados firmemente en el proyecto, pues entonces es fácil que aparezca una contestación social, muchas veces con una comprensión incompleta del proyecto que hace que bueno, pues que se genere un caldo de cultivo y de miedo que pueda derribar los proyectos, muchas veces con acusaciones infundadas o con miedos que no son tales. Pero lo dicho, si los agentes locales están a favor del proyecto y el proyecto es un buen proyecto, es un proyecto racional, por supuesto, las plantas tienen que salir adelante. Las administraciones regionales en España lo tienen muy claro y desde la asociación también tenemos mucho contacto con ellas y ven el biogás como algo positivo. Claro, lo que tienen que ser son proyectos lo más racionales posibles y que beneficien a los agentes locales. Siento repetirme mucho, pero es que sin los agentes locales, y especialmente sin los agentes locales de la industria agroalimentaria, estos proyectos van a tener muchas dificultades. No, no te repites, Luis, es que es muy importante lo que estás comentando y quiero que la audiencia sepa, los oyentes, que no todo es rechazo social. Precisamente la semana pasada compartimos en LinkedIn dos noticias de prensa en la que asociaciones de agricultores y ganaderos de dos zonas muy opuestas de España, en el norte y en el sur, en Andalucía y en Cataluña, em, mostraban su apoyo público, ¿vale?, en los medios a plantas de biogás y biometano locales que se iban a implantar en el territorio. Esto, para constatar lo que estás comentando del apoyo local, de los Claro, productores locales. bien. Vamos a hacer una pequeña comparación con Europa. En Muy España bien. algunas estimaciones apuntan a que podríamos producir, bueno, yo voy a decir la cifra, pero no sé si nuestros oyentes están familiarizados con estas cosas, hasta 160 teravatios hora, ¿vale? Anuales. Bueno, a ver, esa cifra que sale del estudio de Sedigas, que es un estudio que respetamos y está muy bien, tiene en cuenta diversos tipos de gases renovables, no solo el biogás a partir de los residuos. El biogás en torno a los residuos, hay diversos estudios que hablan, pues, de un potencial en torno a los 100 teravatios. Hay estudios generados a nivel europeo y algunos otros a nivel nacional que hablan de esa cifra, y es una cifra ambiciosa. Esto es a ver, lo que pasa cuando hablamos de potenciales, el potencial está ahí, sí. Que España es una potencia agroalimentaria, indudablemente. Es una de las mayores potencias mundiales en ganadería, en aceite, en vino, en muchos tipos de industria agroalimentaria. La cuestión es, que, el potencial para que se cristalice, se tienen que dar otros condicionantes. Por eso, ya casi no me gusta tanto hablar de potencial como de cuestiones que se ejecuten. Hay países que están siendo capaces de generar muchos teravatios de biogás porque cristalizan ese potencial y otros que se van a quedar sin cristalizarse, como es el riesgo que ahora mismo sufre España. Entonces, para que ese potencial se cristalice en un porcentaje relevante, pues tienen que haber unas condiciones económicas interesantes a nivel de que el biometano tenga un valor añadido porque se reconozca su potencial de descarbonización. Luego también la logística de los residuos tiene que ser racional y tratar de minimizarse. La interconexión con la red gasista también tiene que ser facilitada y esto, de momento en España no se facilita tanto como en otros países. Entonces, claro, hay veces que hablar de potencial es complejo, porque si bien es indudable que el potencial de España es enorme y que la generación de residuos y de biomasas agrícolas y agroganaderas es enorme, para que este cristalice se tienen que dar unos condicionantes que ahora mismo no se dan del todo. Ya. ¿Y tú cómo lo ves? ¿Cómo lo veis desde de AEPI? Por ejemplo, de aquí, que te diría 2030.
¿Cuántas plantas crees que podrían aproximadamente estar operativas? ¿Cuánta parte de la demanda de gas podría cubrir el biometano? Es muy difícil aventurarse ahora mismo porque estamos viviendo momentos donde la presión social amenaza con que muchos de los proyectos que son viables y razonables no puedan ver la luz. Creemos que un porcentaje importante del consumo de gas natural lo podría cubrir el biometano, indudablemente. Y creo que tendrá unas ventajas de operatividad de la red gasista y de descarbonización de la misma y también de la industria, tanto primaria como del sector más industrial, está ahí y se debe de conseguir hacer. Eh, que es evidente que se pueden hacer muchas plantas de biometano, sí. Que el potencial total, ver qué porcentaje de él se ejecuta, pues esto, como he comentado, va a depender de diversos factores. Pero si todo es racional, se verán bastantes plantas de biogás en España y al final se integrarán con el medio, como siempre lo han sido en Alemania o en el norte de Italia o en Francia, donde a día de hoy están perfectamente integradas en la realidad agroganadera sin causar molestias a nadie y causando muchos beneficios sociales y sobre todo económicos para los municipios y para los ganaderos y los agricultores. Pero Luis, entonces, si no conseguimos ese desarrollo de biometano en nuestro país, ¿qué pasa con el mix energético? Entonces, vamos a tener fotovoltaica, vamos a tener eólica, tenemos su nuclear y ¿qué pasa con los gases renovables? Pues será una oportunidad que perderá España. Yo creo que al final no se va a perder, porque sí que es cierto que tenemos una industria y un sector también del transporte pesado, donde los gases renovables son la herramienta más viable y más madura en la actualidad para descarbonizarse y para tener una alternativa verde. Entonces, a partir de ahí, si todo es lógico, y sí que es cierto que tenemos un problema de residuos, y sí que es cierto que tenemos un problema de descarbonización de la industria y del transporte, todo conduce hacia el biometano. Pero bueno, tenemos que ir con pies de plomo, hacer las cosas muy bien como sector, comunicar y trabajar muy de la mano de los agentes sociales. Pues no nos queda otra que paciencia, como bien dices Luis, hacerlo lo mejor que se pueda y mantenernos muy optimistas y esperanzados. No nos Efectivamente, queda otra. así es. Bueno, Luis, pues ya entrando en la recta final del podcast, me gustaría hacerte la pregunta que le hago a todos los invitados e invitadas para cerrar, y es que, ¿qué mensaje te gustaría enviar a la ciudadanía en base a todo lo que hemos comentado durante la entrevista? Bueno, en primer lugar, que las informaciones que aparecen respecto al biogás se trate de analizar las fuentes más científicas y realistas posibles. Existe mucho trabajo hecho en torno al biogás, donde se demuestra que las plantas son inocuas y donde está perfectamente claro que es uno de los modos de tratar residuos más sostenibles que existen en la actualidad. Debemos de tratar los residuos en España. Esto es un hecho. Y la Unión Europea nos obliga a ir en esa dirección, como también nos obliga a ir en la dirección de la descarbonización de todos nuestros sectores. Y creemos y tenemos el firme convencimiento de que el biogás va a tener un papel muy relevante dentro del mix energético en el futuro y sobre todo y dentro de la realidad agroalimentaria española. Eh, ¿Van a haber plantas de biogás produciendo fertilizantes allá donde sea necesario? ¿Van a haber plantas de biogás gestionando los subproductos y los residuos allá donde sea necesario? Muchas de ellas se inyectarán en la red, otras a lo mejor valorizarán el biogás de otras formas y creo que al final este va a ser un caso de éxito y que se enseñará, bueno, pues lo que le costó implantarse, pero que al final se hizo una realidad. Pues ahí queda tu mensaje, Luis, para todos nuestros oyentes. Coincido con tu enfoque, que lo que hay que seguir haciendo es seguir trabajando, haciéndolo lo mejor posible, seguir informando y divulgando, ponerse las botas, como yo digo, ir a pie de tierra a los territorios, dialogar, participar con la población. Y bueno, en gasrenovable.com somos muy, muy optimistas y pensamos que esto, pues bueno, ahora puede parecer un gran reto y un desafío, pero que va a acabar convirtiéndose en una oportunidad muy positiva.
Yo estoy convencido. Llega el momento del gas renovable, está absolutamente alineado con nuestros principios sociales, económicos y medioambientales, y esto va a ser un éxito en España. Luis, lo que ha pasado, yo te digo ahora ya mi opinión personal, es que creo que en España la cosa ha llegado un poco de sopetón y ha pillado a la población eh, desprevenida, sin saber de qué va la cosa, hablando así con palabras muy llanas y muy sencillas. Y bueno, que ahora toca un poquito de trabajar más a destajo, pero que bueno, que yo creo que al final va a haber un entendimiento y una aceptación, sin lugar a dudas. Así es, no me cabe la menor duda. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy, Luis. Muchísimas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a entender mejor el papel de biogás y biometano en el presente energético de España. Nos quedamos con varios mensajes clave. El potencial está ahí, en los residuos, en el campo, en la industria, que la coordinación administrativa y la confianza social son esenciales para avanzar y que el biometano no es una promesa de futuro, sino una oportunidad ya disponible para reducir emisiones, generar empleo y fortalecer la soberanía energética. AEBIC lleva años trabajando precisamente para eso, para que el biogás deje de ser ese gran desconocido y se consolide como una fuente estratégica de energía renovable, sostenible y local. Un saludo, Luis, y hasta pronto. Muchas gracias, un saludo. Y a quienes nos escucháis, ya sabéis que si no queréis perderos ningún episodio, os animamos a suscribiros al podcast de Gas Renovable en YouTube o Spotify. Gracias por estar ahí y hasta el próximo episodio, donde seguiremos explorando cómo los gases renovables están cambiando la manera en que producimos, usamos y entendemos la energía. Hasta pronto.